Hola, bienvenidos a un nuevo video de Moviéndose del Fuego. Mi nombre es Corras y el día de hoy vamos a estar haciendo una guía de Cazador Bestias, una de las especializaciones más populares de World of Warcraft en la beta de Dragonflight. Recuerden que esta guía no es una guía definitiva, es decir, va a ser una guía para que cuando ustedes se conecten al juego, ya sea en la beta, en el preparche o ya cuando salga Dragonflight, puedan saber de qué va la spec, de qué hacer, qué talentos poner, cómo van a jugar. Y más que nada eso. O sea, la especialización es muy simple. La verdad que es muy fácil de usar. Si ustedes son nuevos jugadores de World of Warcraft, les recomiendo mucho esta clase y esta especialización. Porque no solamente es fácil, sino que también les va a permitir un daño interesante. Y una capacidad de estar en rango, una capacidad de estar, digamos, haciendo misiones solo, calabozos, alguna raid, sin tener que saber mucho del juego. Y eso está buenísimo. Y si saben un montón, también, porque lo van a pasar genial cuando es un spec fácil, lo que le va a permitir hacer mejor las mecánicas, hacer mejor el PvP, tiene muchísima utilidad. Así que bueno, nada, vamos a grano. Primero y principal, esta es la especialización, bestias, ¿sí? Se especializa en tener mascotas, es decir, tenemos unos bichitos que nos van acompañando y nos van a permitir que estos bichos nos tanqueen, o sea, que nosotros no recibamos daño mientras lo reciban ellos, y le va a dar muchísimo daño pasivo, por lo cual si nosotros nos movemos, la bestia va a seguir haciendo daño y esto nos va a dar muchísima movilidad. Bien, veamos los talentos. Este personaje está a nivel 60, es decir, que ustedes cuando lleguen al 70, que es el nivel máximo de Dragonflight, van a tener más puntos para dar. Pero mientras tanto, van a poder poner esta selección de talentos que les va a dar una capacidad de andar solo o en los primeros dungeons con la utilidad esperada para un cazador y la supervivencia requerida para los mismos. Bien, primero y principal, el talento matar, que es una de nuestras habilidades principales, ya viene por defecto. Ustedes no lo pueden sacar, ya viene ahí. Después le puse disparo mortal, que es nuestro ejecutar. Es decir, cuando el bicho tiene muy poquita vida, ustedes pueden utilizar disparo mortal, que va a hacer un montón de daño. Realmente mucho daño, es instantáneo, casi no cuesta enfoque, que es nuestro recurso. Después le puse que aumente el daño crítico de disparo mortal, ya que disparo mortal va a ser buenos críticos, 25% más de daño en los críticos, viene fantástico. Después le puse inmediatez, esto porque me sobraban puntos y no quería ponerle ni disparo de conmoción ni pionero. Así que le puse esto, que lo que va a hacer es que cuando ustedes lancen separación, que es el salto para atrás, van a sacarse los efectos que le reducen la velocidad de movimiento y les va a dar más velocidad de movimiento. Es decir, esto no solamente les va a permitir zafar, sino que si ustedes lo usan bien, pueden irse para atrás, digamos, y utilizar la separación y pueden, digamos, hacer como una carrera larga. Muy copado, muy copado. Si lo logran hacer bien, pueden tener como una distancia de recorrida en muy poquito tiempo para moverse el fuego, para juntarse con los compañeros, o simplemente para ir más rápido por el calabozo caminando mientras tenemos esos tiempos muertos. Bien. Después le puse alivio natural. Esto es fundamental. Cada 12 puntos de enfoque reduce un segundo la exaltación. Exaltación es nuestro cooldown defensivo. En realidad no es tan defensivo, sino que va a ser, ustedes se lo tiran y les cura la vida. ¿Esto qué quiere decir? El talento naturalmente tiene 2 minutos de reutilización, ¿sí? La habilidad. Esto en lo real le va a bajar a 1 minuto y medio más o menos, ¿sí? Así que es una sanación más rápida. Me parece bastante bueno el talento, aparte no interfiere con su rotación. Después le puse contradisparo, esto es fundamental, no vayan sin contradisparo. Lo que va a hacer es poder cortar los hechizos e interrumpir. 24 segundos de reutilización, esto es lo estándar para una clase de rango. Después le puse aliviar mascota mejorado. Aliviar mascota mejorado, si ustedes son bestias, es fundamental porque al bicho le van a hacer daño todo el tiempo. Así que lo que van a hacer es cuando ustedes utilicen aliviar mascota, que es la key que lo cura, les va a curar más a los bichos y les va a poder sacar los debuff. ¿Sí? Esto es fundamental porque a veces los bichos los hacen mierda con un par de debuff que no se lo puede sacar de otra manera. Después le puse redirección, esto no es tan necesario, si quieren pueden poner otra cosa, pero me parece que está bastante bien, o sea, ustedes se lo lanzan un tanque o la mascota misma y todo el agro, o sea, lo que le llaman la atención a los bichos, se lo va a redirigir hacia el objetivo que ustedes le lancen. Siendo solos, pueden poner un talento para que directamente, o sea, un talento no, un macro,
para que ustedes directamente se le lancen a la mascota, o si están en calabozos pueden lanzárselo al tanque, o lo que sea. Bien, después le puse supervivencia al más fuerte. Este sí es nuestro cooldown defensivo fuerte. Originalmente te reduce 20% del daño recibido, pero acá lo mejoré para que te reduzca 20% más, que es un total de 40% de daño reducido, que es un montón. No tiene mucho cooldown, dura 6 segundos, un defensivo normal. Bien, disparo tranquilizante. Esto es la utilidad que se espera al cazador. Lo que va a hacer es sacarle un enfurecer o un efecto mágico a un objetivo enemigo. O sea, cuando los bichos se ponen ese escudo molesto o se enfurecen que hacen más daño, ustedes le pueden disparar disparo intranquilizante y se lo sacan. Muy bueno para muchas ocasiones. No todos los hunters lo utilizan, pero es una utilidad muy buena. Bien, después le puse este que hace que reduce el daño que recibimos de las áreas de efecto del 6%, supervivencia lisa y llana. No le puse camuflaje porque me pareció el pedo. Después le puse disparo vinculante. Esto es un área que ustedes dejan y cuando los bichos dejan esta área se enraizan durante 8 segundos. Esto anteriormente los stuneaba, pero bueno, enraizado está bastante bien. Bien, ok. Después le puse que exaltación te cubre 20% más de vida, que es este talento que le reducimos el cono. Y aparte, o sea, durante 8 segundos. O sea, ustedes utilizan la curación y durante 8 segundos después les va a curar 20% de su vida. Todo súper cool. Después le puse esto para que aspecto de guepardo, supervivencia más fuerte y aspecto de tortuga tenga menos cooldown. Aspecto de tortuga es nuestro invulnerable, así que ténganlo en cuenta. Muy bueno. Después le puse grilletes vinculantes. Esto hace que cuando ustedes los enraícen a los bichos con el disparo vinculante, reciban 10% más de daño, ¿sí? Así que está cool, está bueno. Después le puse esto para que aumentara el 6% de daño a mascotas. El 6% de daño a mascotas es fundamental porque nuestra mascota va a ser la que mayor daño haga. Después le puse esto que aumenta el daño a matar. Matar es nuestra habilidad principal, así que fundamental darle eso. Y después le puse que matar tenga 2 cargas e inflija 15% más de daño. Está bien, podría haberle puesto esto que cuando los enemigos tienen poca salud, matar hace más daño todavía. Pero me pareció que esto está bueno porque al tener 2 cargas nosotros tenemos muchos de estos talentos que van a resetear el cooldown de matar. Así que... nada, o sea, si tiene 2 cargas le va a permitir desperdiciar menos las cargas de matar. ¿Bien? Ok. Estos son los puntos para todos los cazadores, lo tienen igual. Estos son los únicos de bestias, ¿sí? Nuestra especialización. Disparo de cobra ya viene. Este va a ser nuestro filter, o sea, todo lo que cuando nos sobra enfoque y cuando no estamos haciendo nada, ustedes disparan esto. Está muy bueno, hace bastante daño, consume bastante enfoque, si se ponen a pensar, pero está cool, es lo que tengo que usar. Bien. Después le puse esto para que la regeneración pasiva de enfoque aumente 100%, fundamental, no pueden iniciar en esto. No les puse disparo o multidisparo. Estaba en la duda si ponerlo no multidisparo, pero no me sobraban puntos para nada porque todos los talentos estos son realmente muy buenos, tienen muy buenos talentos en el cazador bestias. Así que me pareció que ya teníamos otras habilidades para hacer daño en área y no justificaba. Bien, después le puse disparo lacerante. Disparo lacerante es fundamental. Es fundamental. Cuando ustedes lanzan esto, va a aumentar la velocidad de ataque de la mascota, ¿sí? Y se acumula 3 veces. Esto es un montón. Y no solamente eso, sino que lo que va a hacer es otorgarles enfoque. Así que traten siempre de estar con las 3 cargas de esto, o la mayor parte del tiempo posible, porque el daño que hace la mascota es muy alto con esto. Bien, después puse esto para que aumentarle el enfoque máximo el tuyo y el de la mascota. Va a ser con esto que tenga mucho más enfoque para lanzar más habilidades. Daño infligido a la mascota 10% más. En conjunto con esto son 16% más de daño pasivo a la mascota. Después aumenté el daño de las habilidades de las mascotas en 30%. Y digamos, las habilidades básicas de las mascotas en 50%, que son las habilidades pasivas. Esto están buenas. Ser predadores, estas que da robo de vida, qué sé yo. No son súper útiles, pero aumentadas sí sirven. Bien. Después esto lo puse compañero animal. Y esto úsenlo, chiquis, porque lo que va a hacer es poder llamar una segunda mascota a tu lado. Que lo que va a hacer es, primero, daño básico a la mascota. Va a pegar los blancos de la mascota, pegan un montón. Y después también va a usar el matar, ¿sí? El matar es nuestra habilidad principal, ya saben, y hace mucho daño. Mucho daño. Bien.
Y después le puse que el disparo lacerante tenga probabilidad más de crítico y se acumule 3 veces. O sea, no solamente va a aumentar el daño de la mascota que hace y va a hacer un sangrado, sino también va a aumentar tu crítico, un total de 9%, está súper cool. Después puse que el disparo de cobra tenga 10% de probabilidad de que tu próximo matar no consuma enfoque. Y esto está buenísimo, porque matar lo tenemos que lanzar la mayor cantidad de veces posible. Bien, y al no consumir enfoque nos va a permitir hacerlo gratis. Después le puse bestia temible. Esta bestia temible lo que va a hacer es, ustedes lo lanzan e invocan como unos bichitos chiquitos, ¿sí? Esto aumenta tu celeridad en 5%, cosa que está súper cool, pero aparte es un bichito más que le pega, ¿sí? O sea, todos los daños de mascotas aumentados también le aumenta a bestia temible. Después le puse que matar tenga 10% de probabilidades de reiniciar el tiempo de reutilización de disparo mortal, que es este, digamos, el ejecutar. Y hace que tu siguiente disparo mortal pueda usarse contra objetivos sin importar la salud. Es decir, vos estás usando matar y de repente se te activa disparo mortal y puedes usar tu ejecutar en cualquier momento. Esto es muy parecido al guerrero que tiene ejecutar en cualquier momento, Guerrero Furia. Solamente que a distancia, así que fíjense, no sé. Después sí quería ponerle algo pasivo de área. Lo que hice fue ponerle disparo lacerante, hace que tu mascota pisotee el suelo, inflige 600 de daño. O sea, durante su rotación, el bichito solo, mientras ustedes hacen la rotación, va a hacer daño de área. Y créanse o no, realmente es un montón de daño que hace, ¿eh? Ojo al viejo. Más porque no tiene límite de objetivo, ¿sí? Así que, si hay muchos bichos, va a ser el mismo daño a todos. Después sí le puse cólera de bestias. Esta cólera de bestias es un cooldown de daño, ¿sí? Tiene poco tiempo de utilización. Pero lo que hace básicamente es aumentarte mucho el daño que haces. Muchísimo, ¿sí? Tanto tuyo como el de la mascota. Además le puse que disparo lacerante reduzca el cooldown. Así que disparo lacerante va a ser fundamental acá. No solamente para los buffos de crítico y de velocidad de ataque, qué sé yo, sino para que ustedes utilicen cólera de bestias todas las veces que puedan. Realmente es un cooldown muy fuerte y tiene muy poco tiempo de reutilización, dice 1 minuto y medio. La aposta es que yo lo llegué a lanzar en 40 segundos de diferencia, si lo hacen bien, así que muy bueno. Después le puse que matar tenga 30% de probabilidades de invocar otra bestia temible, ¿sí? Es decir, que también les aumenta su celeridad. Super cool y gratis, fácil. Después le puse que bestia temible implica 40% más de daño y dura 2 segundos más, un total de 12 segundos. Es un montón realmente, esto inflige muchísimo daño. Después no me casan los puntos, pero apenas puedan, pongan esto, cada 5 bestias temibles invocadas, restablece matar, ¿sí? Cuando vaya subiendo de nivel lo van a lograr. Así que muy bueno el cazador bestias. Ahora van a ver lo simple que es de utilizar. Bien, acá tengo el matar, acá tengo el disparo de cobra, disparo lacerante, bestia temible, disparo mortal. Estas van a ser básicamente las habilidades a lanzar. Vamos a correrlo más rápido con el aspecto de guepardo. El aspecto de guepardo va a hacer un cooldown de movimiento. Miren, lanzo disparo lacerante, bestia temible, matar. Disparo mortal. Vamos a poner la habilidad de arriba. Todo instantáneo, no tienen que gastar nada, se pueden mover, miren cómo estoy saltando. Ahí reduzco el costo, vamos a lanzar ahí. Realmente mucho daño, la bestia sobrevive un montón. Matar se reinicia, disparo lacerante, hacemos daño en área. Ahí reducimos el cooldown, bestias temibles. Hicimos daño, seguimos dañando. Realmente mucho daño, muy rápido, muy bueno. Y me acerqué para que haga el daño en área. Vamos a utilizar redirección sobre la bestia. Así me llama el agro. Y así podemos sobrevivir porque ya nos estaban dañando. Uy, me están dañando. Pum, me curo. Chau. Tenemos a ejecutar. Lanzamos a ejecutar. Bestia temible. Y seguimos dañando. Realmente es una rotación muy simple. Muy fuerte. Fíjense, todos los bichos que estoy matando. Y apenas si me dañan un poquito a la bestia. Apenas si me dañan un poquito a mí. De hecho, podría haber puleado muchísimo más. Fui conservador para que no pase nada. Y las bestias que tengo, obviamente, no son las recomendadas. Hay que buscar algunas que sean las bestias espirituales, que son únicas del cazador bestias. Pero fíjense el daño en área que tengo con esto. Es realmente muchísimo. El daño instantáneo que tengo. Y sin correr ningún riesgo. Realmente me parece una de las especializaciones más copadas para aprender a jugar. Y más copadas para
pasar un buen rato jugando WoW, cosa que es bastante difícil a veces. Así que chiquis, nada, muchísimas gracias por ver la guía. Recuerden suscribirse al canal, darle like. Y si quieren otra especialización, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos la próxima. Adiós.